bien, vamos a visualizar ahora la siguiente figura que presenta una simetría axial. Es solamente una figura, es la misma figura, solamente que la quise poner de esta forma horizontal para explicarles algo, pero en el ejercicio original viene de esta manera, ¿verdad? Presenta una simetría axial respecto al eje dado por esta recta, la cual vamos a llamar L. La recta puede ser MNS, en fin, cualquier letra que le queramos poner en minúscula. Muy bien, y vamos a analizar. Lo que dice es, para esta figura se cumple con certeza. Muy bien, vamos a ver. Aquí me hacen falta algunos puntos. Los voy a ir colocando. En el ejercicio original dice que esta se llama C, que esta es E, que este es F y que este es D, ¿verdad? Aunque esta está muy sencilla, yo quiero nada más explicarles primero algunas cosas. Cuando a mí me hablan de simetría axial, ¿verdad? Pues cuando me hablan de simetría, primero tiene que existir un eje. Por eso es que se les decía que teníamos un eje de simetría. Ese eje al final es una recta. La recta lo que me está diciendo a mí es, bueno, si ustedes vieron la serie de videos que les pude pasar anteriormente, como en la cara, ¿verdad? Si yo trazo en mi rostro a la mitad por la nariz una recta de manera vertical, estoy dividiendo mi rostro en dos partes donde voy a tener, ¿verdad? Donde voy a tener en mi rostro, por ejemplo, si yo lo partiera a la mitad por la nariz, voy a tener los ojos, ¿verdad? Tener la boca, dejémoslo así. No me parezco, pero no importa. Al final, lo que quiere decir la simetría está relacionado con perfección, ¿verdad? Y eso está en todo lo que nosotros vemos. Siempre hay las cosas simétricas, decimos que son bellas, que son perfectas. Y aquí lo que yo les quería decir es, por ejemplo, para que este ojo sea simétrico con este otro, están a la misma distancia, tienen que estar a la misma distancia del eje de simetría. Por tanto, voy a tener, si hay simetría, que ya me lo están garantizando en este ejercicio, voy a tener ángulos homólogos, lados homólogos, puntos homólogos, etcétera. Entonces lo que podríamos ver es como que ese eje de simetría, si ustedes lo visualizan de alguna manera, es como que yo, esta recta, ¿verdad?, que está dividiendo la figura en dos partes congruentes, ¿verdad? Es como que yo hiciera un doblez, exactamente ahí, doblar un papel, como doblar un papel, ¿verdad? Ahora, hay figuras que no solamente tienen un eje de simetría, ¿verdad? Hay figuras que sí tienen 2, 3, 4, etcétera. En este caso, pues si yo trazara una recta para este lado, veríamos que ya no hay simetría porque no van a calzar las partes. Entonces, trabajando ya en esta recta con este eje de simetría, si yo hiciera un doblez acá y reflejara esa imagen, voy a tener que esta imagen es exactamente el reflejo basado en este eje, ¿verdad? Hay también segmentos, ¿verdad? No solamente puntos, no solamente ángulos, como les decía ahorita, también hay segmentos donde nosotros vamos a tener que son congruentes. Vean por ejemplo esta imagen que de hecho yo la trabajé y la puse al propio acá. Ven que la estoy separando. Entonces, esta imagen es el reflejo de esta otra, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, si yo la reflejara, ustedes han visto cuando uno se refleja en un espejo, ¿verdad? Ahí lo que hice fue como el corte del papel, ¿verdad? Un doblez. Entonces, voy a tener exactamente la misma imagen, ¿verdad? Ven, que calza perfecto. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos con los ejes de simetría cuando tenemos pues figuras, ¿verdad?, simétricas, cuando tenemos reflexión de una figura, etcétera.
Entonces, para que ustedes lo sepan, a eso es lo que nosotros hablamos. Ven, hice como un doblez y obtuve pues la misma figura. Bueno, basado en esto, vamos a analizar lo que dice acá. Dice, para esta figura se cumple con certeza. Entonces, el punto homólogo, ¿verdad? El punto homólogo al punto C corresponde al punto D. Vamos a ver. El punto C está acá. El punto D está acá. Primero, para que sean homólogos tienen que estar uno, ¿verdad?, frente al otro, por decirlo así, o uno contrario al otro. Este punto C es el que estaría acá en esta imagen. El que está contrario, ¿verdad?, contrario sería este punto de acá. A este le voy a llamar C'. Y además para que sea el punto homólogo tienen que estar a la misma distancia de este eje, ¿verdad?, haciendo un ángulo recto, forman un ángulo recto, ¿lo ven? Entonces el C no es homólogo con el punto D, nada que ver. Esta entonces queda descartada, esta no. El punto homólogo, vamos a ver la B, el punto homólogo al punto E corresponde al punto F. Fíjense acá que este es E y este es F. Y efectivamente este sí es un punto homólogo, ¿verdad? Están contrarios uno del otro y están a la misma distancia del eje de simetría, ¿verdad? Están exactamente a la misma distancia. Entonces ese sí es el punto homólogo. Esta sería la respuesta. Solamente revisemos el otro. Dice el punto homólogo al punto F corresponde al punto D. Vean el punto F y el punto D. Ya sabemos que no. Hay casos en las que yo puedo tener, por ejemplo, ¿verdad?, para que ustedes lo consideren. Digamos que esto es un cuadrado. Digamos, ¿verdad? No está tan perfecto. Pero asumamos que es un cuadrado. Entonces, si yo trazo un eje de simetría, que son rectos, ¿verdad?, no como ese que hice, digamos, este eje de simetría, le voy a llamar M, ¿verdad? Si yo tengo este punto acá, tengo este punto acá, tengo este punto aquí, tengo este punto aquí. Con respecto a este eje, ¿verdad?, a esta recta, el punto E es simétrico con el punto G. Perfecto. Y si yo pregunto que con certeza el punto E es el punto homólogo al punto F, con respecto a M, obviamente ahí no. Pero si yo trazo otra recta, ¿verdad?, si yo trazo otra recta, a esta recta le voy a llamar S, entonces ahí sí puedo ver que el punto E sí es homólogo con el punto F, ¿verdad? Por eso es que al principio yo les decía que se había trazado una recta L y que era el eje de simetría, porque estamos basándonos en esa recta. Entonces tengan cuidado porque en los ejercicios yo tengo que analizar con respecto a qué recta me están hablando. Entonces yo puedo decir el punto E es homólogo al punto F con respecto a la recta S, ¿verdad? O puedo decir que el punto E es homólogo al punto G con respecto a la recta M, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan cuidado, incluso yo podría hacer otra recta aquí en diagonal y podría decir que el punto E es homólogo con el punto H, ¿verdad? Porque cumple con todas las características. Fíjense, es contrario, forma un ángulo de 90 con el eje, están a la misma distancia, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Entonces tengan mucho cuidado, y si se los digo es porque en el examen puede que venga así, ¿verdad? Tengan cuidado, verifiquen con respecto a qué recta me están hablando. E incluso vamos a tener ejercicios en los que a veces nada más me dan un sistema de coordenadas donde tengo X y tengo Y. Entonces a veces me dicen con respecto al eje X, con respecto al eje Y, o incluso a veces me dice con respecto al eje de las abscisas o el de las ordenadas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, abscisas es en X, ordenadas es en Y, ¿verdad? Entonces
Esos ejercicios son muy visuales, son muy simples, nada más es de tener cuidado, ¿verdad? Y que ustedes tengan claros los conceptos.